Quienes sabemos lo que cuesta y el esfuerzo que supone estudiar una lengua cuando ya tienes una cierta edad, cuando estudias de mayor, pues no tenemos ninguna duda de que es conveniente, es bueno para nuestros críos y crías que puedan tener la oportunidad de estudiar, cuando menos en un sistema bilingüe, en dos lenguas, como base, por ejemplo, para un plurilingüismo que puedan ser 2, 3, 4. Es una percepción, es un aprendizaje natural el que llevan a cabo nuestros chiquitos y nuestras chiquitas, y tenemos además la evidencia tanto desde el punto de vista de su desarrollo biológico, intelectual, como desde el punto de vista académico, científico, de que el plurilingüismo siempre es positivo para un ser humano, para una persona, y el plurilingüismo lógicamente empieza por el bilingüismo, Más cosas siempre son más de una, y si empezamos por 2, pues siempre tendremos la oportunidad de 3, 4 o 5. Desde el punto de vista del desarrollo de la personita de nuestros chiquitos y nuestras chiquitas, siempre será positivo que su capacidad intelectual salga reforzada cuando se educa, digo, cuando menos en dos idiomas, y de ahí en adelante. La ventaja también desde el punto de vista académico y científico es que, por supuesto, los alumnos y alumnas que estudian en sistemas bilingües acreditan de un modo absolutamente claro en los distintos informes que realizan los distintos gobiernos. En concreto, los informes que manejamos nosotros son informes cuya procedencia se debe al Ministerio de Educación del Gobierno español, y esos informes, decía, constatan y no dejan lugar a duda de que no es en absoluto un problema para el aprendizaje o para la capacidad académica o los resultados académicos de un alumno o una alumna el estudiar en 2, 3 o una lengua. Todo lo contrario, las notas, las calificaciones que acreditan los estudiantes bilingües, en líneas generales, siempre son superiores, están por encima, y en algunas ocasiones incluso muy por encima, de los estudiantes monolingües. Si lo tenemos demostrado de un modo empírico, si lo tenemos en números, lo tenemos en cifras, pues digamos que nos quedamos bastante más tranquilos a la hora de saber que, aunque no conozcamos una de las dos lenguas que en ese sistema bilingüe de educación se enseñan a nuestros hijos, no va a haber ningún problema en cuanto a su capacidad intelectual y a su capacidad académica. ¿Qué podemos hacer si no somos bilingües? En el caso que nos ocupa, si lo lógico es que, o lo más normal, quiero decir, es que no sepamos una de las lenguas, el euskera en concreto, pues mantener una actitud siempre positiva hacia el bilingüismo en el que se educan nuestros hijos e hijas, y en la medida de lo posible desde la normalidad, porque lo importante siempre es comunicarse con nuestros críos y crías, hacer cuanto desde esa normalidad esté en nuestras manos para que podamos ir incorporando en la vida cotidiana de nuestros chiquitos y chiquitas una mayor presencia de la lengua que, en este caso el euskera, se encuentra en una situación de debilidad con respecto a la otra, que es el castellano. Por eso la apuesta, el esfuerzo que pueden realizar los padres y madres en la medida en que puedan ir aportando euskera en las vidas cotidianas de sus hijos, es transmitírselo siempre con normalidad, con comodidad, sintiéndose a gusto, pasándolo bien, comunicándose con sus críos, pero además teniendo la convicción de que están haciendo lo bueno, lo que deben. Y luego, pues bueno, fundamentalmente tener claro también que no por esforzarse demasiado muchas veces consigues un resultado proporcional. Ponemos siempre un ejemplo, los cuentos. ¿Cuántas amachus y cuántos aitas se esfuerzan un montón por leerle, por ejemplo, un cuento en euskera a la criatura antes de que se duerma? El esfuerzo es enorme, pero muchas veces no se consigue un resultado proporcional, como decía, porque si no transmitimos bien el contenido de ese cuento, lo que está pasando en esa aventura, en esa historieta, seguramente habrá una reacción de aburrimiento o de falta de interés hacia el cuento que le están contando, y en concreto hacia la lengua en la que se lo están contando. Es, por ejemplo, mucho más producente el transmitirle esa actitud positiva hacia el bilingüismo, aun no conociendo en concreto el euskera, incorporando poco a poco en la vida cotidiana y desde un punto de vista de normalidad que no suponga una incomodidad, un agobio, un esfuerzo, pues frases, palabras, conceptos que poco a poco le van haciendo de un modo natural a la criatura percibir que ama o aita, o los dos, aunque me hablan en una lengua, el castellano, en este caso, el euskera, o el euskera mejor dicho, no es una cosa ajena, extraterrestre para ellos,
lo que dominan lo utilizan, y en cualquier caso siempre me apoyan para que yo controle, domine y sea una persona bilingüe, y a poder ser bilingüe equilibrada. La duda de muchos padres que no saben euskera es si les podrán ayudar a sus hijos para que lleguen a ser bilingües, si les podrán ayudar con las tareas escolares, si es adecuado o no es adecuado. Incluso suelen tener miedo de, si los matriculan en modelos bilingües, pues que tengan problemas con los estudios, si no van a aprender ni bien ni euskera ni castellano. Suele haber este tipo de dudas. Para entender un poco esa idea y saber, los padres que no saben euskera, cómo ayudarles a sus hijos para que sean bilingües, nos interesa saber cómo aprenden los idiomas. Y los idiomas se aprenden, en el caso de los niños, sobre todo partiendo desde el uso. O sea, utilizamos el idioma, y a medida que vamos utilizando ese idioma, empezamos a conocerlo, y ese uso y ese conocimiento nos motiva para utilizarlo más. Una motivación natural, porque ese idioma nos sirve para conseguir cosas, para cubrir sus necesidades y tal. Entonces, si el uso de los idiomas que queremos transmitir es suficiente, aprenderán los idiomas, pues 2, 3, 4, 5 idiomas sin ningún problema. Si el nivel de uso no es muy alto, no aprenderán bien esos idiomas, y la motivación tampoco será muy alta, porque esos idiomas no les sirven demasiado. Entonces, en nuestro caso, donde vivimos en una comunidad con 2 idiomas oficiales, que son el euskera y el castellano, si nos interesa que aprendan bien los 2 idiomas y que sean bilingües equilibrados en los 2 idiomas, nos interesa saber en cuál utilizan más y en cuál pueden tener más limitaciones. Y está demostrado que en una zona como Baracaldo, donde el idioma que más podrán utilizar será el castellano, pero sin ninguna duda. Según un estudio del gobierno vasco, los niños que estudian el modelo D utilizarán el euskera, la escuela garantiza que utilizarán el euskera el 15% de las horas totales, y el 85% restante queda fuera de las manos de la escuela, no garantizan ese uso. Entonces, si el 85% restante todo es en castellano, pues está claro que donde más deficiencia pueden tener o más limitaciones es con el euskera, y es ahí donde más les debemos ayudar. Nos interesa que el euskera no sea solo ese 15%, sino que sea más alto, para que lleguen a ese bilingüismo equilibrado, o se acerquen a ese bilingüismo equilibrado. Y para ello, pues los padres lo que pueden hacer es fomentar el uso del euskera desde casa, pues tanto aprendiendo euskera y transmitiéndolo, o por lo menos introduciendo un poquito cada vez más euskera en su vida cotidiana, pues aprendiendo algunos juegos en euskera y utilizándolos, aprendiendo algunas expresiones y utilizándolos, un poco ese tipo de temas, de la manera más positiva, sin agobios, siendo activos hacia el euskera, incluso disfrutando, que no sea un agobio para nosotros, y que tengan los niños una buena relación con el euskera. Vale, sería un poco la idea. Y luego darle mucha importancia a las actividades extraescolares. Nos interesa mucho que las actividades extraescolares sean en euskera, porque es un ámbito donde pueden utilizar el euskera, donde hay un monitor, un entrenador, un profesor de teatro que pueden garantizar, que pueden dinamizar ese uso del euskera en la actividad, y aumentamos ese 15% de uso. Y además, en ese tipo de actividades los niños tendrían referentes euskaldunes, que no son los profesores, que también nos interesa, que no identifiquen solo el euskera con la escuela, sino que también vean que en otros ámbitos y también se utiliza el euskera con normalidad. Entonces, sería un poco la idea. Lo que nos interesa es que nuestros hijos lleguen a ser bilingües equilibrados, incluso más, si son trilingües, plurilingües, pues mucho mejor, pero por lo menos que dominen bien las 2 lenguas oficiales, que sean bilingües equilibrados en euskera y en castellano, y les tenemos que ayudar en esa línea, y para eso lo que nos interesa es, sobre todo, pues aumentar un poco el uso del euskera.